Cuando Valeria cerró por última vez la puerta de la casa que alguna vez llamó hogar, sintió que algo dentro de ella se rompía. No era solo el final de un matrimonio de 11 años, sino la confirmación de que había perdido casi todo en su pareja, su estabilidad, y lo que más le dolía, la idea de la vida que había imaginado para siempre. El divorcio había sido un proceso cruel, no tanto por los gritos o las discusiones que también los hubo, sino porque fue la primera vez que Valeria se dio cuenta de que llevaba años viviendo para complacer a alguien que jamás la vio, realmente que nunca la valoró por quien era. Y para empeorar todo, 2 semanas después de dejar la casa, la empresa donde había trabajado por más de una década, anunció su cierre. De un solo golpe, Valeria se encontró sin matrimonio, sin trabajo, sin ahorros, sin rumbo. Las mañanas se volvieron silenciosas y pesadas. Pasaba horas mirando la pantalla de su celular, esperando una llamada, un mensaje de alguien que se preocupara, pero no llegaba nada. La mujer que todos conocían como fuerte, la que siempre resolvía todo, ahora apenas podía reunir las fuerzas para levantarse de la cama. La deuda que le dejó el divorcio, la falta de ingresos, la presión de pagar el alquiler de un pequeño apartamento que no sentía como suyo, y el eco constante de las palabras de su exmarido, «No vas a poder sola», le atravesaban el pecho como una espina afilada. Un día, en medio de una crisis de ansiedad tan fuerte, que la dejó llorando en el frío suelo de la cocina, Valeria entendió algo con una claridad aterradora. A nadie vendría a rescatarla. No iba a haber un héroe. No iba a haber una solución mágica. Estaba completamente sola en esto. Por primera vez en meses, se habló a sí misma en voz alta, con la voz quebrada por el llanto. Sí, no te levantas tú. Nadie más lo hará por ti. Ese día, tomó una decisión. No una gran decisión, sino una pequeña al salir a caminar. No tenía dinero en el bolsillo, ni un plan claro, apenas tenía la fuerza suficiente para poner un pie delante del otro, pero necesitaba respirar, necesitaba escapar de aquel apartamento lleno de facturas sin pagar y silencios que gritaban su fracaso. Caminó sin rumbo fijo, hasta que llegó a un pequeño parque que nunca antes había visitado. En un banco viejo, una mujer mayor alimentaba palomas con una calma envidiable. Valeria se sentó a cierta distancia, intentando calmar su respiración entrecortada y el temblor de sus manos. La señora la miró con unos ojos que parecían haberlo visto todo, y, sin preguntar nada, sin invadir su dolor, le dijo con una voz suave, pero firme: a veces solo necesitamos recordar quiénes fuimos, antes de que la vida nos empujara al suelo. No fue una conversación larga, apenas intercambiaron un par de frases más, pero esas palabras hicieron algo en Valeria, como si alguien encendiera una pequeña vela en un cuarto donde todo era absoluta oscuridad. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Valeria no se acostó a llorar. Tomó una libreta vieja y un bolígrafo, y escribió en la primera página una pregunta: ¿quién era yo antes del dolor? Y entonces, empezó a recordar. Escribió que amaba la repostería desde que era una niña, que su sueño secreto siempre fue tener una cafetería pequeña, un lugar acogedor donde la gente se sintiera en casa. Recordó que siempre fue creativa, que le encantaba dibujar, que tenía un don para combinar sabores y colores. Y mientras escribía, algo en su mirada cambió. La desesperanza empezó a dar paso a una chispa de curiosidad. Durante los días siguientes, esa chispa la motivó a hacer algo. Comenzó a experimentar en su cocina, aunque fuera con lo poco que tenía en la despensa, un poco de harina, algo de azúcar, los huevos que le quedaban, y una dosis enorme de creatividad y necesidad de sentirse útil. Probó recetas que recordaba de su abuela, inventó mezclas nuevas, y con la cámara de su celular barato, empezó a tomar fotos de sus creaciones. Sin mucha expectativa, casi como un juego para distraerse, subió esas fotos a sus redes sociales. No esperaba nada, pero para su sorpresa, una tarde recibió un mensaje de una vecina del edificio. «Hola Valeria, ¿vendes esto? Se ve absolutamente delicioso». Valeria se quedó mirando el mensaje, sin saber cómo responder. El miedo y la inseguridad la paralizaron. ¿Yo? ¿Vender? Pensó. A la voz de su exmarido volvió a resonar: «No eres capaz». Pero entonces, recordó la libreta, recordó quién era ella, y con los dedos temblando, respondió: sí, claro que sí». Así vendió su primer postre. No ganó mucho dinero, apenas unos pesos, pero esa pequeña venta le devolvió algo que creía perdido para siempre: la esperanza. Esa transacción fue la prueba de que podía crear algo valioso por sí misma. Durante las siguientes semanas, Valeria trabajó sin descanso desde su diminuta cocina. Sus primeros clientes fueron vecinos amigos, personas que veían sus fotos en redes sociales y se antojaban. Aún no era un negocio de verdad. Apenas alcanzaba para cubrir los gastos más básicos. Pero era una puerta abierta. Una puerta que ella misma, con sus propias manos, estaba empujando para abrir. Sin embargo, el camino no era fácil. Por las noches,
Cuando el silencio volvía, la ansiedad regresaba con fuerza. Se sentía sola, vulnerable, frágil. Había días en los que el miedo a fracasar, a que todo fuera solo una ilusión, le hacía temblar las manos al punto de no poder decorar un pastel. Pero también estaban esos momentos pequeños, esos mensajes de clientes felices, que le susurraban al oído: siguen, vas por buen camino. Un día, mientras entregaba un pedido en un edificio elegante, del otro lado de la ciudad, la clienta, una mujer joven y empresaria, probó uno de sus pastelitos. Allí mismo frente, sus ojos se abrieron de par en par en un momento. ¿Tú hiciste esto?, le preguntó. Valeria, nerviosa, asintió. La mujer sonrió y le dijo: Valeria, esto es increíble. Tienes un talento enorme. ¿Cómo te llamas en redes sociales? Quiero recomendarte ahora mismo con todos mis contactos en ese comentario. Esa validación de una extraña cambió el rumbo de todo. Su página comenzó a crecer de forma exponencial. Empezaron a llover más pedidos, más comentarios, más mensajes de apoyo. Pero aunque el mundo exterior empezaba a mejorar, por dentro, Valeria seguía luchando contra su herida más profunda. Esa creencia arraigada de que no era suficiente, de que en cualquier momento todo se derrumbaría. El fantasma de su pasado seguía acechándola. Una noche, exhausta después de hornear hasta la madrugada, y llena de miedo por un pedido enorme que tenía al día siguiente, volvió a sentir que no podía más. Se sentó en el suelo de la cocina, igual que aquel día, pero esta vez, algo era diferente. Recordó las palabras de la mujer del parque en Recuerda quién eras, y con esa idea resonando en su pecho, se miró en el reflejo de la puerta del horno y se prometió algo a sí misma. Se prometió que no permitiría que el dolor de su pasado definiera su futuro. Se prometió honrar a la niña que soñaba con una cafetería y a la mujer que estaba descubriendo su propia fuerza. Esta ya no era solo la historia de una mujer que había perdido todo. Era la historia de una mujer que, desde las cenizas, estaba construyendo algo mucho más valioso, a sí misma. La historia de Valeria apenas estaba comenzando, y lo que venía a continuación demostraría que, a veces, los finales más dolorosos son en realidad el principio de algo extraordinario. A partir de ese día, algo cambió dentro de Valeria. Dejó de trabajar solo por la cruda necesidad de sobrevivir, y empezó a hacerlo con un propósito. Cada mañana, antes de que el sol se asomara, se levantaba con una energía renovada. Organizaba su pequeña cocina, que ahora parecía un santuario, y anotaba ideas de recetas que surgían en su mente como chispas de creatividad. Pero lo más importante era el ritual que adoptó para sí misma. Antes de encender el horno, tomaba un pequeño cuaderno y escribía afirmaciones. Eran recordatorios poderosos de lo que estaba construyendo, no para demostrarle nada a nadie, sino para ella misma. Cada vez que la sombra de la inseguridad intentaba colarse en sus pensamientos, ella tomaba su bolígrafo y escribía con firmeza: soy capaz. Soy suficiente, puedo empezar de nuevo. Esas palabras no eran solo tinta sobre papel, eran el ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta de dudas que a veces la acechaba. Se repetía estas frases como un mantra, hasta que empezaron a sentirse más reales que el miedo. Un mes después, ocurrió algo que no esperaba. Su negocio comenzó a crecer, y a un ritmo que la desconcertaba. Lo que empezó como unos pocos pedidos de vecinos y amigos se convirtió en una demanda constante que apenas podía manejar. El teléfono no paraba de sonar. Los mensajes llegaban uno tras otro. Estaba agotada, pero por primera vez en mucho tiempo era un cansancio satisfactorio. Sin embargo, con el crecimiento llegó un viejo fantasma: el miedo a expandirse. La posibilidad de fracasar seguía siendo una sombra enorme en su mente, un eco de las palabras de su exmarido. ¿Y si no podía con todo? ¿Y si se endeudaba más? Pero entonces pensó en lo lejos que había llegado. Miró sus manos, ahora cubiertas de harina y azúcar, y se dio cuenta de que esas manos habían construido algo de la nada. Decidió que el miedo no la iba a paralizar de nuevo. Con esa resolución, tomó una decisión: necesitaba ayuda. Publicó un pequeño anuncio en el grupo de vecinos del barrio, buscando a alguien que quisiera aprender y trabajar con ella. Así fue como conoció a Ángeles, una chica joven y llena de energía que vivía a pocas calles de su casa. Su sonrisa era tan genuina que iluminó la pequeña cocina de Valeria desde el primer momento. Ángeles también necesitaba una oportunidad, y la gratitud en sus ojos era evidente. El primer día de trabajo, mientras terminaban de empacar los últimos pedidos, Ángeles se detuvo un momento y le dijo con sinceridad: gracias por confiar en mí, Valeria. En ese instante, Valeria sonrió, pero esta vez fue una sonrisa diferente, una que no cargaba con el peso de la culpa ni la tristeza. Era una sonrisa genuina, liberada. Gracias a ti, respondió ella. No sabía cuánto necesitaba ayuda hasta que te encontré. En ese momento, sin planearlo, nació algo más que una relación laboral. Nació un pequeño equipo, una pequeña familia. Con Ángeles a su lado, el negocio se volvió más estable. Los ingresos se hicieron constantes,
permitiéndole a Valeria respirar un poco más tranquila. No era una riqueza desbordante, ni mucho menos, pero por primera vez en años, sentía que el nudo en su estómago comenzaba a deshacerse. Aún tenía deudas que pagar, aún había miedos que la despertaban por la noche, pero ahora también había una fuerza interior que antes no conocía. Ya no estaba sola en su lucha. Una tarde soleada, mientras entregaban un pedido grande para un evento empresarial en un elegante edificio del centro, el organizador, un hombre amable y de mirada observadora, se acercó a ellas con curiosidad. ¿Tú eres la dueña de todo esto?, le preguntó a Valeria. Sí, soy yo, respondió ella con la timidez que aún la acompañaba. El hombre sonrió. Tus productos se agotaron en menos de una hora. La gente está encantada. ¿Nunca has pensado en montar un local físico? Te aseguro que tendrías un éxito rotundo. Esa pregunta resonó en la cabeza de Valeria durante días. La idea le daba miedo, un miedo profundo y paralizante. Un local implicaba una inversión mayor, un riesgo enorme, un compromiso a largo plazo. Era exactamente el tipo de cosas que su exmarido siempre le había dicho que ella nunca sería capaz de manejar. No tienes lo que se necesita, le repetía su voz en la memoria. Pero junto al miedo, esa idea también sembró una semilla de ilusión. La hizo soñar despierta. Se imaginaba un pequeño espacio lleno de luz, con el aroma a galletas recién horneadas flotando en el aire. Durante semanas, la propuesta del organizador no la dejó en paz. Luchaba internamente entre la voz del miedo y la del sueño. Un día, mientras revisaba sus cuentas con una taza de café, ocurrió algo inesperado. Al sumar sus ahorros y las ganancias del negocio, se dio cuenta de que tenía lo suficiente para intentarlo. No era para un gran local en una avenida principal, pero sí para algo pequeño, algo íntimo, algo suyo. El corazón le empezó a latir con fuerza. La posibilidad era real. Con una mezcla de terror y emoción, comenzó a buscar locales. Visitó varios lugares, pero ninguno se sentía correcto. Hasta que un día, encontró un pequeño espacio en una calle tranquila, un poco escondida, pero con un ventanal enorme que inundaba el interior de luz natural. En el instante en que puso un pie adentro, lo supo. Ese era el lugar. Ese sería el rincón donde su vida renacería por completo. Firmó el contrato de alquiler con las manos temblorosas, pero con una firmeza en el corazón que nunca antes había sentido. Cuando el propietario le entregó las llaves, Valeria no pudo contener las lágrimas. Lloró allí mismo, en la puerta de su futuro local. Lloró por la mujer que había sido, por el dolor que había soportado y por la esperanza que ahora sentía. Era el llanto de quien deja atrás una vida entera, para empezar a escribir un nuevo capítulo. La inauguración fue sencilla, pero increíblemente hermosa. Invitó a sus familiares, a los vecinos que la apoyaron desde el principio, y a sus clientes más fieles. Ángeles, por supuesto, estuvo a su lado, radiante de orgullo. El pequeño local se llenó de gente, de risas, de abrazos, y del dulce aroma de sus creaciones. Valeria se paró detrás del mostrador y observó la escena. No podía creer que hacía solo unos meses estaba en el suelo de su cocina, llorando sin ver una salida. Y ahora, estaba aquí, de pie, rodeada de amor y apoyo, viviendo un sueño que jamás se había atrevido a imaginar. Con el tiempo, el negocio creció aún más. El pequeño local se convirtió en un punto de encuentro querido en el barrio. Eventualmente, Valeria pagó todas sus deudas, contrató a más personas, creando más empleos para jóvenes como Ángeles. Pero más allá del éxito económico, lo que realmente transformó su vida fue algo mucho más profundo. Había recuperado el amor propio que creía perdido para siempre. Una noche, mientras limpiaba el mostrador al final de una larga jornada, Ángeles se acercó a ella. Valeria, le dijo en voz baja, gracias por esto. Y no me refiero solo al trabajo. Gracias por inspirarnos a todos. Valeria levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de la joven. Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Creí que estaba destruida. Respondió con honestidad, pero he aprendido que a veces para poder florecer, primero hay que tocar fondo. La historia de Valeria se convirtió en un recordatorio silencioso pero poderoso para todos en el barrio. Un testimonio de que no importa cuán roto te sientas, no importa cuán profundo sea el abismo, si encuentras la fuerza para levantarte, puedes reconstruirlo todo, pieza por pieza. Y así, la mujer que un día pensó que su vida había terminado, la que creyó que su valor dependía de la aprobación de otro, terminó comprendiendo una verdad fundamental. No se trataba de recuperar lo que había perdido, sino de construir algo mucho más fuerte, más auténtico y más hermoso de lo que jamás había imaginado. Su vida no era una segunda oportunidad, era una vida completamente nueva, creada por sus propias manos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y compartirla con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza. Nos vemos en el próximo video.